el podcast de Andrés. Episodios que podrán ser descargados en cualquier momento, en la plataforma de internet que tú prefieras. Y en la página web www.elpodcastdeandres.com. 3, 2, 1, grabando. En octubre de 2019, el Ecuador atravesó por uno de los levantamientos populares más importantes de su historia. El movimiento indígena y diversos actores sociales protestaron en contra de las medidas neoliberales que adoptó el gobierno. En este episodio conversaremos con Yajaira Urresta, joven activista que perdió su ojo tras ser impactada por una bomba lacrimógena en su rostro. David Chávez, sociólogo y analista político, y Daniel Granja, máster en comunicación social y cofundador del medio Digital Voices, uno de los tantos medios de comunicación que mantuvieron informada a la población durante la protesta más importante de las últimas décadas. Muy buenas noches, amigos, amigas, gracias por participar en este podcast que estamos discutiendo asuntos de relevancia, de coyuntura, históricos y de estructura de nuestro país. Hoy queremos hacer una especie de homenaje a las luchas de octubre del 2019 y les agradezco por haber aceptado esta invitación. Quisiera comenzar contigo, Yajaira. Tú has sido una protagonista de esta lucha, un ícono a nivel nacional, también internacional, desafortunadamente como víctima de la represión, pero ahora con una oportunidad histórica de asumir también un rol para evitar que esto ocurra en el futuro. ¿Cuál es tu reflexión? ¿Qué te motiva a participar activamente en la política? ¿Cómo te ha impactado octubre en tu vida y en tus reflexiones más profundas? Primero quiero agradecer la invitación. Como Yajaira Urresta, no solamente ha quedado ya mi nombre como en singular. Soy la voz de los sin voz a nivel internacional, a nivel latinoamericano, porque justamente en el año 2019 tuvimos estallido social no solamente en Ecuador, sino en Latinoamérica. Lastimosamente, las pérdidas oculares fueron un requisito por parte del FMI para endosar al Ecuador y endosar a Latinoamérica cierta cantidad de dinero. Nosotros estuvimos en octubre de 2019 en un pedido de justicia, de paz y sobre todo de equidad ecuatoriana. Lastimosamente, las mesas de trabajo y de diálogo nunca se dieron. Nosotros pedíamos constantemente una comunicación estrecha con el gobierno, el mismo que salió huyendo a Guayaquil, y en medida de lo que ellos dieron una orden de fumigar, porque esa fue la orden de fumigar a todos a quienes estábamos pidiendo justicia, pues terminamos ya 180 ojos menos a nivel nacional. Como reflexión queda de que nosotros no somos un ojo, nosotros somos un espíritu combativo y sobre todo un acumulativo de una historia de lucha popular. El compromiso es a que tengamos un país en democracia, en libertad, y es lo que lo estamos cumpliendo. Pero lo que queremos en sí es que estos ojos sean ofrendados a la historia de nuestro país junto a ti, para que nunca más se vuelva a repetir, para que nunca más traten de enceguecernos, tratar de callarnos, mutilándonos, vejándonos y sobre todo asesinándonos. El pueblo ecuatoriano por historia ha ofrendado su vida, su sangre, por tener un país liberado. Esta vez, después de 500 años se repitió la historia, pero estamos aún altivos, estamos aún alzando nuestra voz y te estamos apoyando a ti. Gracias, Yajaira. Cuando dices que los ojos son una ofrenda y también mencionas que era un requisito que se extirpen esos ojos para el desembolso del Fondo Monetario Internacional, me genera una inmensa tristeza, indignación, molestia, ira, porque es casi literal lo que estás diciendo. Como parte de las investigaciones que yo hacía y hago, porque no dejo de hacerlas, aunque sea entre 2 y 3 de la mañana en medio de la campaña, encontré un documento, un informe de viáticos de los funcionarios del Ministerio de Finanzas,
de un viaje a Washington. Días después de octubre. Y en ese informe de viáticos dicen que habían ya logrado perseguir, fumigar, encarcelar a quienes protagonizaron la lucha de octubre y que por ende estaban prestos a recibir los recursos de los Estados Unidos y del FMI. Y ese que es un documento, un informe de viáticos, deberá en su momento convertirse en un documento histórico para que el pueblo ecuatoriano empiece a vincular las cosas y que no empiece a analizarlos de manera aislada, sino que entienda de que ahí hay un sistema que opera y que cuando no lo puede hacer, que es la gran mayoría de veces mediante mecanismos democráticos, pues sacan las armas y atentan en contra de la población de forma directa. Creo que eso ya no puede pasar en el siglo XXI. No. ¿Qué piensas hacer tú en la asamblea, como asambleísta de la patria? Primero, Andrés, nosotros, junto a ti, pensamos derogar como listas 1 la ley humanitaria que de humanitario absolutamente nada lo tiene. Segundo, fiscalizar justamente esos documentos en los cuales se detalla cada uno de los requisitos para fumigar a Latinoamérica. Y tercero, y la más importante, y creo que es lo emblema a nivel nacional, que es la creación de la 14ª comisión dentro de la Asamblea, comisión en la cual se va a defender los derechos humanos y se va a fiscalizar, investigar y sobre todo buscar la verdad, la justicia y la reparación, no solamente de quienes estuvimos en octubre, sino de incluso archivos que fueron quemados por parte de este gobierno, en los cuales las desapariciones forzosas, los niños en violencia, los jóvenes que han sido violentados de forma sexual. Creo que es puntual incluso que tengamos una conexión tanto el legislativo y el ejecutivo en traer peritos extranjeros, civiles, que no sean parte de la policía. Porque bien lo podemos decir, la policía, el ejército, son instituciones nobles, pero que fueron utilizados y siguen siendo utilizados como punta de lanza en contra del pueblo. Lastimosamente, dentro del país no hay peritos extranjeros o civiles, todos son policiales. ¿Y cómo un policía puede ser juez y parte? Yo como Yajairo Resta, nadie me da la garantía de quién haya o vaya a ser colocado como mi perito no haya sido aquella persona disfrazada con el uniforme de la policía que me atentó esa noche. Y así muchos casos más. Justamente dentro de esa comisión buscaremos verdad, justicia y reparación. Y también para nuestros compañeros abatidos por el COVID-19, que fue un mal manejo del sistema público de salud y que incluso las cifras han sido maquilladas. Justamente todo eso lo vamos a tratar. No va a haber descanso en la asamblea porque tenemos que buscar justamente eso. Verdad, justicia, reparación y dignidad para todo un pueblo abatido. Antes de pasar con los compañeros que nos acompañan también, quisiera hacerte una última pregunta para luego volver. Y es, ¿qué se te viene a la mente cuando digo el nombre de María Paula Romo? Creo que es el nombre que me dejó una cicatriz, no huella en mí. Dejó una cicatriz, dejó una cuenca vacía. Casi deja a un niño de 5 años sin su madre. Justamente creo que el nombre de ella revela todo lo fascista, todo lo asesino, todo lo maquiavélico mental que estuvo en cabeza del señor Lenín Moreno para fumigar a quienes somos ecuatorianos de corazón. Lastimosamente, la pudimos censurar, la pudimos sacar de su cargo, pero con 104 votos de la Asamblea. Y ni siquiera por cargos de asesinato o de mutilación. A ella le sacamos por bombas lacrimógenas caducadas. Justamente desde allí se ve el fascismo de la Asamblea actual, en que les duele más una bomba caducada que un ojo menos. Les duele más que el patrimonio histórico del centro de Quito haya tenido algunos roces o algunas piedras menos,
pero no les duele las miles de muertes que hubo, incluido nuestro compañero Marco Otto, quien fue abatido de forma brutal por parte de la policía y agonizante fue botado desde un puente. Y María Paula, ¿qué es lo que dijo? Porque era un criminal, porque era un delincuente y que era aparte pirómano que quemó el UPC de la 24 de mayo, era justa su muerte. Justamente en nuestra Constitución, conformada en el 2008, ninguno de sus artículos, ninguno de sus incisos dice que nosotros tenemos pena de muerte como país. Como una persona y que se llamaba feminista y defensora de los derechos humanos pudo haber tenido esa mente criminal. Desde allí vemos que no son los títulos los que nos amparan, sino la forma de actuar. David, quería hacerte algunas preguntitas. Primero, si nos das una lectura tuya sobre la que fue la lucha de octubre, en un contexto más amplio. ¿Y cuál fue el rol de Quito y los quiteños en esa protesta? Gracias, Andrés, por invitarme. Además, a hablar de este tema que es tan sensible y que está olvidado, ¿no? Una de las cosas que a mí me llamó más la atención del debate en que era todos contra vos fue aquello de que no se tope el tema de octubre, ni por asomo. Sabemos por qué, ¿no? Los comisionados son lo que hicieron las preguntas, son lo que son, y me parece que ese es un tema central del debate político, sobre todo en esta transición hacia la posibilidad de un nuevo gobierno. Me parece, te felicito por haber tomado el tema para tratarlo acá. A ver, mi lectura es, lo voy a poner de esta manera, ¿no? O sea, tienes dos posibilidades de la democracia en las sociedades contemporáneas y más aún en sociedades como las nuestras, como la del Ecuador. La democracia formal, que en la medida en que se va ampliando permite que haya más representación, más inclusión, etcétera, que eso es excepcional, eso no suele ocurrir en América Latina con frecuencia. Son siempre procesos excepcionales, mal vistos por las élites, populistas, no sé qué. Y la otra, que es más bien la de larga tradición en América Latina, que es la de la democracia de calle. Es decir, cuando el pueblo, al ver cerradas las posibilidades de la democracia, enclaustradas en las élites y las camarillas, decide salir a la calle a reclamar democracia. Lo de octubre fue eso, ¿no? Fue una insurrección popular como no habíamos visto en este país en muchísimo tiempo. O sea, al nivel de los levantamientos indígenas de los años 90 y de las huelgas obreras de los 80. Pero inclusive un poco más allá, que es lo que me parece interesante, porque como en mucho tiempo, que en el Ecuador creo que no habíamos visto una insurrección que tenga tan fuerte contenido de clase como el que tuvo octubre. No casi podía tocar con las manos el contenido de clase de esa protesta. Había claramente un sentido de hay unas élites que nos han robado la democracia, que nos están destruyendo las cuestiones más elementales de la vida y hay que salir a la calle a protestar y a jugarse la vida, como le pasó a varias gente como a Yajaira que está aquí presente, ¿no? Entonces, una protesta muy combativa con muchas particularidades. El propio gobierno daba cifras de que alrededor de 450,000 personas se salieron a la calle. Cifras del gobierno, que ya sabemos que hay que multiplicarles por 3 por lo menos para que sean las cifras reales. Entonces, eso significa que estamos hablando fácilmente de la más grande movilización que el Ecuador ha tenido en los últimos 20 años. Y sobre lo de Quito que preguntabas, ahí yo digo, me parece que hay dos caras de lo que ocurrió en Quito, ¿no? Por un lado, esto que esa es una novedad, o sea, ni en los levantamientos indígenas de los 90, ni en las huelgas obreras de los 80 vimos eso. El levantamiento de los barrios de Quito el día sábado, el día anterior a la negociación de la CONAIE con el gobierno. Esto es inédito. O sea, varios de los analistas, quienes conocen historia, etcétera, no lo habían visto. Yo no lo había visto. Yo ya no soy tan joven y he estado en casi todas las protestas en la calle y nunca vi a los barrios populares, porque esa es la otra cosa. Los barrios populares con una identidad muy fuerte de clase, saliendo a tomar las calles y a exigir la salida de Moreno, pero no solo la salida de Moreno, es decir, la lectura que después hace el gobierno y lamentablemente a mi modo de ver también la CONAIE es equivocada del medio a la mitad, o sea, la idea de que la gente salió a protestar solo por el subsidio a los combustibles. O sea, por favor, la gente estaba protestando porque se vaya Moreno y sobre todo, lo digo además, lo subrayo, sobre todo en contra del modelo neoliberal y de las políticas del Fondo Monetario Internacional, por las que además nadie votó. O sea, por eso la gente estaba en la calle tan combativa, además.
Y creo que hay que subrayarlo, como lo decía hace un momento, precisamente porque como todos sabemos, vos más que nadie, Andrés, en este momento, o sea, el peor homenaje que le pueden hacer a las víctimas de octubre es que en este momento, a 3 meses de irse del gobierno, estén tratando de privatizar el Banco Central, privatizar el patrimonio público, vender todo lo que pueden. Es el peor homenaje a las víctimas de octubre. Esa desmemoria en la que el gobierno y sus aliados le han metido al país es terrible por eso, es porque nos están haciendo olvidar el sentido fundamental de la insurrección. Y bueno, y creo que el otro lado, que también es lamentable y preocupante para todos nosotros, fue en cambio los barrios de clase media alta saliendo armados con el eslogan de vamos a matar indios, así literalmente, porque sentían que estaban amenazando sus privilegios que este gobierno representa con tanta fuerza, digámoslo así. Entonces me parece que hay esas dos caras y creo que eso es preocupante porque me parece que es un poco lo que refleja cómo está la sociedad también, ¿no? Y creo que ahí esa fisura que es difícil de resolver, digamos, es una cosa que está presente hasta ahora y va a ser uno de los temas fundamentales para el gobierno futuro, además, y para la política en el Ecuador de aquí en mucho tiempo más. Es interesante porque algunas conversaciones que tengo en el marco de la campaña, la gente habla de la división o supuesta división causada por el discurso de Rafael Correa. Y es como que octubre, las medidas neoliberales, las políticas represivas, la destrucción de un Estado social no hayan existido. Como que octubre no ocurrió. Es como que quieren borrarlo de la memoria, del registro histórico. ¿Cómo ves tú el rol de los medios de comunicación, Daniel? Por ejemplo, episodios como la censura a los medios de comunicación nacionales e internacionales en territorio ecuatoriano. Para mí, un paradigma de todo lo que ocurrió en esa época fue el cacerolazo y cómo fue concebido. Bueno, muchas gracias por la invitación, Andrés. Siempre es un gusto estos espacios, sobre todo de memoria histórica y de reflexión. Pienso que lo de octubre no debe quedar en el olvido, como ha sido el relato de este régimen fascista, como bien mencionaba nuestra compañera, a través de estos líderes de opinión que todos conocen, que una vez analizando al detalle sus propuestas discursivas se les cae la careta. Y es como tú mencionabas, cuando habían estos cacerolazos, el discurso era que era a favor del gobierno, cuando en realidad las personas que estuvimos palpando incluso del lado de la ciudadanía, chupando gas, esquivando balas, pudimos medir esta insurrección popular, esta insurrección de los humildes, y la gente pedía a través de estos cacerolazos justicia, que se derogue esta medida neoliberal, este modelo que no fue votado en las elecciones de 2017, al contrario, era una continuidad de un gobierno progresista. Es así que el pueblo ecuatoriano no es que solamente una minoría indígena se plegó a las calles, sino fue un levantamiento popular que quiso derogar estas medidas, echar al tacho de la basura a Lenín Moreno, y en eso contribuimos los medios de comunicación como una ventana donde la ciudadanía podía expresar a través de sus voces populares, estas que eran ocultadas en octubre, como por ejemplo cuando pasaban caricaturas, mientras en la calle eran asesinadas personas, y otros relatos más que se imponían en la esfera pública, pero los medios de comunicación alternativos, populares, estuvimos ahí justamente para dar voz y testimonio en tiempos difíciles, como diría el gran Rodolfo Walsh. Gracias, Daniel, por todo ese enorme trabajo que se desplegó en esos días por parte de ti y muchos otros compañeros de los medios que representaban a la comunidad. Yo tuve que seguir esos episodios desde lejos, desde México, donde estaba viviendo, obviamente pegado a las redes sociales, a las pantallas, con 5, 6, 7 pestañas abiertas, tratando de recoger la realidad palpada y transmitida desde los ciudadanos. Y me recuerda a esa gran producción audiovisual de hace casi 15 años, creo ya, que se llamaba La Revolución no será transmitida por televisión. Y lo vimos todos los ecuatorianos, del grado de la manipulación mediática. Creo que merece 100 tesis, ¿no? En todas las facultades de comunicación del Ecuador y del mundo.
realmente triste lo que vivimos en esos días en términos del divorcio entre la realidad de los ciudadanos y esta ficción narrada por los medios corporativos. Yajaira, Quito fue el escenario, pero también fue partícipe de esta lucha social. Sin embargo, luego de octubre se profundizó el estigma anticorreísta, digamos, hubo una fuerza anticorreísta que estigmatizó a quienes defendíamos las ideas del progresismo, de la justicia social. Tuvimos a compañeros y compañeras encarcelados, perseguidos, que tuvieron que exiliarse en embajadas y buscar el asilo ahí y luego salir a otros países. Acusaciones también a compañeros del movimiento indígena y luchadores sociales de todo el país, con una infinidad de casos, detenidos, acusados injustamente. Bueno, una acción masiva de persecución judicial injusta en la absoluta mayoría de los casos. Y a mí lo que me preocupa es que hayan tenido éxito en infundir el miedo a la gente. ¿Tú crees que lograron penetrar con el odio al punto de generar miedo de una nueva participación social, una nueva lucha social, una nueva movilización? Querido Andrés, primero tenemos tintes racistas porque lo tildaron como una movilización solamente indígena. Y no es así. Como justamente lo decía Darío, pues fue una movilización nacional en donde todas las clases sociales, en donde todas las culturas y razas ecuatorianas nos dimos cita. Incluso los compañeros ibis de allá del oriente estuvieron acá y ellos, perdónenme la expresión, pero les hicieron temblar a los uniformados con solamente sus lanzas. Realmente fue un panorama en que si un lienzo se hubiera trazado esa noche o esos días, se podía ver cada uno de los rasgos ecuatorianos y cada una de las formas de expresión de nuestras culturas. Lastimosamente se crearon cortinas de humo mediáticas, cortinas de humo en donde MasterChef era parte del cotidiano vivir, ¿no?, nuestro, pero solamente las radios o las transmisiones no oficiales por Facebook Live o por otras bitácoras nos iban demostrando cuán crecimiento teníamos en el poder popular. Lastimosamente, cuando se acaba octubre, se acaba el domingo 13 y se acaba, y me disculpo que tenga que nombrar a este señor, pues Yaku tiene mucho que ver en donde no hay un documento escrito. Resulta que el señor Yaku, que no es Yaku, no permite que se haga un documento escrito en la derogatoria del decreto 883 porque él es muy amigo de quien es el Contralor Celi. El domingo 13 no se firma, el Contralor Celi coge su computadora y se va de la sala y obviamente no quedó ningún acuerdo. Después de aquello, la Policía Nacional, la señora exministra María Paula Romo y todos quienes estaban confabulando en contra de la sociedad se dirigieron con incluso el ex vicepresidente Otto Susana Sosnar, van a las diferentes comunidades y les comienzan a pagar. El martes 29 de octubre, por medio de una intermediaria, se me solicita mi presencia en el despacho de la ex ministra, en donde la primera pregunta fue, ¿qué es lo que ocurrió? Con lujo de detalles le di todo el informe y después su respuesta fue que realmente ella estaba preocupada por el sistema psicológico de todos los policías y que mejor en nombre de la amistad, ¿qué quiero y cuánto quiero? Esas preguntas se las hizo a toda la población. Al ver a una madre con 7 hijos que perdió a su cabeza de hogar o compañero de vida y se quedaron solamente con una parcela, aceptaron esas preguntas. No fue miedo, fue coima. Fue coima en no tener nada, en haber perdido todo y que incluso no tengan ni la posibilidad
de alzar la voz porque los iban a fumigar. Cuando nosotros comenzamos esta lucha en pedido de justicia en los diferentes medios de comunicación que nos permitían alzar la voz, pues se comienzan a unir. Y ahora tenemos una bitácora llena con nombres de personas que aún tienen el miedo de que les fumiguen, mas no el miedo a una democracia abierta. Por lo tanto, su compromiso es que si ganas tú, ellos van a presentar su debida denuncia. ¿Por qué? Porque es diferente presentar una denuncia como lo hice yo dentro de una dictadura que está detenido el proceso. Porque dicen que soy una golpista, que soy parte de una red delictiva y que incluso soy venezolana pagada. Esos son los argumentos por los cuales mi caso está detenido y el de muchos otros. Incluso el compañero Julio Flores, que es nuestro héroe del escudo de cartón, en donde se demuestra que sí utilizaron balas, porque él aún vive con su bala en el cerebro. Y él en sus manos tiene su acta de defunción. Para el gobierno ecuatoriano, él está muerto. Y él no ha tenido la posibilidad de seguir un debido proceso justamente por estas denuncias, por la corrupción que tiene este gobierno y sobre todo por la persecución. Cuando tengamos un Estado de Derecho, cuando tengamos un Estado constitucional y sobre todo garante de los derechos humanos, cosa que ahora ya no lo somos porque en febrero 2020 se firmó ese acuerdo de los países que están a favor de Estados Unidos y en contra de la Carta Garante de los Derechos Humanos y por lo tanto Ecuador ya no lo es. Cuando tú tengas el poder popular, cuando tú seas ya nuestro presidente ese 7 de febrero, que todos estamos seguros que lo va a hacer así, justamente lo primero que hay que hacer es volver el Ecuador a ser garante de los derechos humanos. Con esa participación, con esa garantía, absolutamente todos los debidos procesos van a tener una jurisdicción abierta y entre ellos también las voces altivas. Gracias, Yajaira, nuevamente por esos testimonios que nos vuelven a llenar de dolor, de ira, pero también de esperanza, de que sí vamos a poder lograr esa verdad, esa justicia y esa reparación, que son nada más que nuestros derechos, que se conozca la realidad para la posteridad y para que nuestros hijos no cometan esos errores en los cuales tristemente hemos incurrido en esta generación vendida tristemente a unos banqueros. David, ¿cómo evitar un nuevo episodio como el de octubre? En un contexto todavía fregado en la región, en un escenario de pandemia, donde la corrupción de los poderes fácticos sigue vigente. Ahora estamos viviendo un episodio muy doloroso para todos, como es la distribución de las pocas vacunas que llegaron. Absoluta impunidad de quienes actúan a cargo del Estado. Siguen, como tú bien decías, en las privatizaciones de última hora. ¿Dónde está el estallido social? ¿O es que acaso la única esperanza es la opción electoral? A ver, yo creo que sí, pues en este momento la gente está concentrada en las elecciones, a veces sin mucho convencimiento, alguna gente, pero la ve como la vía y eso tiene una razón. Y el problema es que octubre fue en términos de insurrección una cosa impresionante, todo lo que ya hemos dicho. Además, simbólicamente fue una cosa, estuvo llena de unos símbolos insurreccionales, políticos, hasta revolucionarios muy importantes. Volvió, y eso quería decir que si bien es cierto que, como decía la Yajaira, no es que fue una movilización solo y exclusivamente del movimiento indígena, pero lo que no podemos hacer tampoco es desconocer la centralidad que el movimiento indígena tuvo en darle dirección política a la movilización. Recuperó lo que ha sido la tradición del movimiento indígena, a la que le debemos un montón, de tener esa capacidad por su estructura organizada, por su capacidad de lucha en la calle, de dirigir la movilización social, y creo que eso hay que reconocerlo. Es indiscutiblemente un gran momento del movimiento indígena. Pero el problema es que a la vuelta de la esquina, en cambio, la negociación rompió la posibilidad de que la gente mire
o sea, la negociación, quiero decir, de la CONAIE con el gobierno, rompió la posibilidad de que la gente mire en la protesta en la calle la posibilidad de cambiar las cosas. Pero claro, al no ocurrir eso, con todo esto tan interesante y tan importante que fue la movilización, el problema es que al final de cuentas, cuando uno saca las cuentas, fue una derrota. Yo decía, en los primeros días de octubre, es una victoria pírrica, o sea, para la dimensión de la movilización, con la represión de en medio, porque ese es otro factor que habría también que decir con mucha fuerza. En octubre vivimos un grado de represión que no habíamos vivido en este país en muchísimo tiempo. Y entonces, con todo eso, yo decía, en octubre tuvimos una victoria pírrica, o sea, ganamos casi nada con un costo altísimo en términos de vidas humanas, de mutilaciones, de detenidos, etcétera. Y sin embargo logramos solo la eliminación provisional, porque recuerden que el acuerdo en la negociación fue eso, un acuerdo provisional de bajarse el decreto para de ahí ver qué se hacía después. Ni siquiera fue que categóricamente se decía ya no vamos a subir los combustibles. Eso era nada frente al enorme esfuerzo que hizo la sociedad en la calle. Y lo peor es que eso pocos meses después, con la pandemia en medio, se volvió derrota. Ya ni siquiera una victoria pírrica. Cuando recordarán, casi sin que nadie se inmute siquiera, firmaron el decreto eliminando el subsidio de los combustibles. Y sumado a la pandemia, es decir, la frustración que la gente tiene es demasiado grande. Es decir, yo creo que ahí se perdió mucho de lo que había sido además una constante en el Ecuador desde hace mucho tiempo. Saber que la democracia en la calle tiene resultados. Aprendimos mucho, creo yo. Aprendimos que no éramos nosotros los que tumbábamos a los presidentes, que por más que salgamos, o sea, lo que se ha dicho mucho, o sea, Lucio Gutiérrez se cayó por mucho menos que lo que ha hecho este gobierno, muchísimo menos. O sea, Lucio Gutiérrez al lado de Lenin Moreno es un estadista. Lucio Gutiérrez es Roosevelt, es Eisenhower, no sé. Y se cayó por mucho menos de eso. Lucio Gutiérrez tenía un apoyo del 35% cuando se lo votó. Moreno tiene el 10, menos del 10%. En ese momento tenía un muy bajo apoyo popular. Y ahí está otro detalle que me parece importante para la discusión política, amigos y amigas. Este gobierno ha concentrado muchísimo poder. Es increíble, o sea, es un gobierno que, no los títeres que están al frente, pero quienes han estado detrás de este gobierno, las élites políticas, las élites económicas, las élites mediáticas, han concentrado muchísimo poder y en octubre lo mostraron. O sea, fueron capaces de aguantarse 13 días de una protesta enorme, de reprimir sin ningún miramiento, como ya lo ha relatado Jaira con mucha acuciosidad, y sin embargo se aguantaron y no se fueron y no recularon sino hasta el final. Ahora es indignante oírle al tipo que nos gobierna decir que se arrepiente de no haber negociado y de haber tomado la decisión sin haber consultado a las organizaciones sociales. Entonces, pero digamos, eso es una charada, lo que mostraron en todo este tiempo y lo que han mostrado. Por eso es que han aplicado el paquete neoliberal más agresivo de la historia. Ningún gobierno neoliberal, ni el más neoliberal de los neoliberales, se imaginó que podía aplicar un paquete como el que han aplicado en estos meses, aprovechando la derrota de octubre y aprovechando la pandemia. Entonces, me parece que ahí es donde están los problemas. La gente se frustró mucho al ver que luego de semejante esfuerzo no se pudo conseguir nada. El gobierno se quedó ahí. Pandemia de por medio, además se aprovechó para destrozar las condiciones básicas de la vida de los más vulnerables, de los más pobres, de la gente en peor situación. Entonces, en esas condiciones es muy difícil que la insurrección prospere. Daniel, ¿cómo va a ser la cobertura de las elecciones del 7 de febrero? Que en la superficie tienen un aire de, digamos, que se están llevando a cabo conforme a lo establecido, pero quienes estamos dentro de ese proceso sabemos toda la maraña de problemas, acusaciones de fraude, riesgos de que no se realicen las elecciones, hasta la misma posibilidad de que, incluso de darse una victoria popular el 7 de febrero, hayan fuerzas que impidan que esa victoria se cristalice en un mandato democrático. ¿Cómo están preparando los medios de comunicación la cobertura del 7 de febrero y los días que siguen inmediatamente, que seguramente serán de tensión, ¿no? En medio de un gobierno de facto que tiene que ir saliendo, pero que buscará incluso después de su derrota resistir a toda costa, proteger sus espacios de poder de las élites que han logrado en estos tiempos.
A ver, nosotros a través de la elección de octubre creo que hemos creado solidaridades con medios de comunicación alternativos. Ya no fue esta propuesta de salir de una forma altiva, de una forma, por así decirlo, como una primera elección, sino que ya hemos construido puentes con diversos medios como Radio La Calle, Hechos de Ecuador, entre otros, justamente para precautelar la democracia, esta democracia que fue tan mancillada en octubre, en donde golpeaban, mutilaban y asesinaban personas. Esperamos que el CNE nos deje cubrir a justamente los comicios, ¿no? Porque hay algunos visos que pretenden prohibir o censurar a los medios digitales, una cosa ilógica, un hecho que... O sea, ¿cómo sería? ¿Solo pueden cubrir los medios, los canales de televisión, pero no los medios comunitarios digitales? Es algo de locos. Yo no había visto esto, como bien decía el David, desde los 40 años de democracia que tenemos, yo no había visto un gobierno con estos tintes de censura. Únicamente los medios convencionales como radio y televisión van a cubrir, mientras los medios digitales los que recibieron las frecuencias y de las hace unos pautas, días, ¿no? y las pautas, ¿no? Pauta, claro. Entonces están sacándonos de la jugada a estos medios que han sido las ventanas democráticas, ¿no? Esperamos nosotros siempre estar del lado justamente del clamor popular, siguiendo tu cobertura, como lo hemos hecho durante estos casi 6 meses. Tanto los compañeros y compañeras hemos estado presentes, siguiendo cada una de tus actividades, porque creemos que justamente el abanico de la democracia se centra en justamente en dar voces progresistas, a los otros también un poco hemos intentado seguir. Pero cómo no, nosotros no enmascaramos nuestra ideología, somos progresistas y por tanto vamos a estar del lado correcto de la historia que yo lo menciono. Esperamos, Andrés, que nos dejen, que no nos clausuren, no nos censuren este derecho que es la comunicación, que les queda muy grande este gobierno. Para ellos solamente son privatizaciones como el hecho mismo que han sido destruir los medios públicos, que lo hicieron a través de Michelena, quien no recuerda la época que fue correísta, ¿no? Donde él embanderaba la comunicación como un servicio social. Ahora para él son las corporaciones y sus beneficios personales, ¿no? Una pregunta muy puntual. ¿Cómo piensan los medios digitales combatir esta censura, esta prohibición de que no puedan hacer la cobertura en los centros de transmisión de resultados? Es una muy buena pregunta, ¿sabes? Debemos crear justamente una estrategia para generar voces subalternas, estar en los afuera, por así decirlo, del CNE, tratar un poco de tener fuentes internas que tenemos ahí que nos vayan dando como una información que es un derecho. O sea, rastrear la información. ¿Te das cuenta de lo que estamos viviendo? Rastrear, ¿no?, la información cuando es un servicio público. O sea, sí, es una cosa de locos, y más aún cuando estamos en el hito más importante, que son los comicios en términos electorales y de democracia, ¿no? Entonces hay que cazar la información cuando realmente esto no se había dado en la época de Rafael Correa, que muchos son categorizados, los medios de comunicación, me refiero, que fue fascista, que censuraba a los medios de comunicación, pero en lo que recuerdo de estos 10 años de gobernabilidad nunca hubo un proceso de censura a tal nivel. Intentaremos crear protocolos justamente para obtener y que se cristalice la comunicación. Bueno, hay una recomendación, ¿no? Acudir inmediatamente como grupo, como asociación de medios digitales y comunitarios, pues presentar a los observadores internacionales que están aquí presentes que algo ojalá puedan hacer para convencer al CNE que les permita estar. También haré escuchar mi voz respecto a ese tema, porque nosotros sí creemos en la verdad, en la democracia, en la transparencia. David, ¿por qué luego de octubre estamos en una situación electoral en donde las tres candidaturas, digamos, que estamos principalmente disputando la intención de voto de los ecuatorianos, son un banquero, un representante, en teoría, del movimiento indígena y las fuerzas progresistas latinoamericanas en su versión ecuatoriana? A ver, es justamente por la conflictividad que está en medio, está presente en la sociedad ecuatoriana. Hace un rato hacía referencia a esto que es el discurso de la derecha, sobre todo de Correa, dividió al país y no sé qué historias.
Ese es un discurso falaz, porque lo que ocurre con procesos políticos de esta naturaleza, inclusive de izquierdas y de derechas, a mí me parece que, por ejemplo, Trump en Estados Unidos no es que él solito se inventó los conflictos que están apareciendo en Estados Unidos. Lo que hizo es evidenciar en el campo de la política unos conflictos que estaban viviendo subterráneamente, digamos, en la sociedad norteamericana. En el caso de nuestros países, en el caso del Ecuador en particular, el aparecimiento del correísmo significó poner en evidencia en el campo de la política las profundas diferencias, antagonismos y conflictos que existen en nuestra sociedad. O sea, es esos, nada más. Se evidenció, por ejemplo, que vivíamos en una república de notables, como la que ahora nos está costando tanto, es decir, en donde el señor que es ministro tiene el privilegio, una república de privilegios, no de derechos, ¿no? Donde si eres ministro tienes el privilegio de tomar la risible cantidad de vacunas que traen y repartirlas a tus amigos y a tus familiares. ¿Sabes que yo pensaba que eso era fake news cuando me llegó? Decía, no van a ser tan bestias de distribuir la vacuna a sus panas. Sí. Yo pensé lo mismo. Después dije, bueno, estamos hablando del tipo, lo tuiteé inclusive, del tipo que dijo que los médicos se contagiaron en la casa, del tipo que dijo que se iba a vacunar en homenaje a las víctimas del COVID de Guayaquil. Entonces dije, no, sí ha de ser. Después ya confirmé y efectivamente empezó de locos. Pero claro, es que es uno de los líos con este gobierno. Hay cosas que a uno le parecen memes y que en realidad no son memes, es lo que realmente ocurre. Pero digo, más allá de eso, porque al menos nos podemos reír para no morirnos de la infamia, de la indignación frente a la infamia. Pero eso es el país. O sea, eso es cuando uno ve a varias gente, no poca además, ojo, justificando una acción como esa, diciendo desde uno de los que realmente gobierna, el banquero Fidelegas, diciendo, no, yo haría lo mismo. Ahí tenemos un grave problema como sociedad. O sea, no estamos entendiendo, pero eso es porque tradicionalmente veníamos de eso. Entonces, claro, cuando hay una irrupción de un proceso político, dice, bueno, paremos un poco con esto, hagamos un ejercicio un poco más democrático. Ni siquiera radicalmente, ¿no? Un poco más democrático. O sea, no nos fijemos en los nombres, las argosas, los amarres. Hagamos de que esta sociedad empiece a ser un poco más inclusiva, un poco más equitativa. Lo que hace eso es evidenciar esos conflictos políticos y sociales que están ahí presentes. Y me parece que eso es lo que ha ocurrido en todo este tiempo. Eso es lo que estamos viendo en este momento. Pero digo, no, los conflictos no se inventan, ¿no? Los conflictos se evidencian en el campo político. Más bien es grave cuando el campo político no muestra los conflictos. No hay que correrle, digamos, al conflicto político. Yajaira, te voy a contar algo. En todo este trajinar de la candidatura, de la política, los famosos consultores políticos dicen, no, Andrés, no hables sobre octubre. ¿Por qué crees que dicen eso los consultores políticos? ¿Qué le dirías tú a esos que quieren esconder a octubre, que quieren esconder el hecho que permitieron que Moreno se refugie en Guayaquil, por ejemplo, y que lo defendieron a rajatabla, incluso cuando ni siquiera fungían ningún rol de autoridad pública en precisamente la hermana ciudad de Guayaquil? Esa es la primera pregunta. Y la segunda historia es que cuando inició este camino, este desafío histórico que fue asumir la candidatura en representación de una tendencia amplia, democrática, progresista, que vela por los derechos de todos nosotros, uno de los primeros viajes que tuve fue a la ciudad de Guayaquil, justamente. Estuve ahí un día antes del 9 de octubre, el 8 de octubre. Y me decían, vamos a hacer una caminata por la 9 de octubre. Y decía, seguro, pero esa es la calle principal de los socialcristianos, pues que han venido dominando Guayaquil décadas. ¿Cómo nos vamos a meter ahí a la 9 de octubre a hacer una caminata? No, tranquilo, solo vas a caminar por la vereda y saludar a los locales comerciales y bueno, ahí estaremos con un grupo de gente que te apoyaremos si es que alguien se porta malcriado. Lo que sea. Dije, bueno, vamos a la 9 de octubre. Y llegamos a la 9 de octubre y habían como 6,000 personas esperando la llegada a una convocatoria que fue realmente espontánea. Y yo sentí que el comportamiento de las élites de Guayaquil que albergaron a Moreno en octubre no era para nada pues lo que sentía el pueblo guayaquileño. Y me decían que esta era su forma
de por fin poder expresar ese sentimiento que había sido reprimido y de poder salir a la calle. Se habían aguantado un año entero y lo pudieron expresar ese 8 de octubre en una jornada para mí histórica, que en ese día ya se selló el destino de la patria, cuando los guayaquileños se expresaron ese 8 de octubre de una forma totalmente espontánea, que luego motivó una reacción de la exministra Romo, acusándome de que en qué carro me había salido de esa enorme marcha multitudinaria. Pero, ¿qué les dirías tú a esa gente que dice no hables de octubre y que quieren seguir escondiéndolo debajo de la alfombra? Realmente te dicen que no tomes como punta de lanza de esta lucha a octubre, porque obviamente primero son tres cosas muy claras. La primera, quieren que tú des la oportunidad a otro de embanderarse del tema, persona que no estuvo con nosotros, persona que no es grata para ni siquiera el pueblo indígena. Segundo, para que si en algún momento tú lo topes, seas parte y cómplice, porque el que calla otorga. Y número 3, porque eres un joven preparado, porque eres un joven altivo, que obviamente también quieren callar tu voz, porque piensan o creen que octubre mueve masas, pero masas negativas. Y no es así. Octubre mueve el sentimiento más profundo del país. Cuando tú vas a cualquier lugar del país y dices, estuve en octubre, luchamos en octubre, la gente se llena de nostalgia, de dolor, y el espíritu se mueve. Y justamente eso es lo que no quieren. Que tú alces sentimientos, que tú alces un espíritu de esperanza, como es justamente tu campaña. De la misma manera con que tú tienes una historia muy potente para nosotros los ecuatorianos, pero que tú fuiste el protagonista. Marcar sobre todo a las mujeres y en el rostro es durísimo. El saber de que te estoy conversando y no sé si mi prótesis se mueve. El estar en tu campaña y defenderla. Pero a veces sentir de que mi cuenca del ojo se seca. No solamente eso le pasa a Yajaira, le pasa a muchos compañeros. Y que incluso las prótesis dentro de este estado se están tomando como un sistema suntuoso o vanidoso para todos nosotros. Y hay más de 100 compañeros que no tienen prótesis y sus cuencas están vacías, secas, y han tenido que coserles los párpados. Nos intentaron marcar de la misma manera con que se marca el ganado e identificarnos de dónde somos. Pero eso a nosotros es un emblema. Y esa marca se llama progresismo. Y esa marca se llama ser patriota. Y si algún momento, me disculpo ante ti y ante todos los compañeros, si algún momento mi prótesis no se mueve, lo único que sé es que mi corazón palpita por mi país, a pesar de que mi ojo no te vea por el lado izquierdo. Increíble, Yajaira. Estoy tan orgulloso de ti y de que vayas a representarnos a los quiteños y a los ecuatorianos en esta Asamblea de la Esperanza. Muchísimas gracias. Aquí concluye el podcast. El podcast de Andrés. Episodios que podrán ser descargados en cualquier momento, en la plataforma de internet que tú prefieras. Y en la página web www.elpodcastdeandres.com.